Un saludo para todos. Habíamos pensado que ya habíamos visto una gran burbuja con Tesla, pero no habíamos visto absolutamente nada. Hoy les voy a contar sobre NIO, les voy a mostrar las cifras, les voy a mostrar cuánto está pagando el mercado por cada carro, una locura. Los invito a quedarse hasta el final. Suscríbanse al canal si les gustan las inversiones, regálennos sus comentarios, regálennos un like que nos ayuda mucho y los dejo con el video. Bueno, hoy vamos a hablar de otra burbuja que básicamente le está ganando a todas las burbujas. Cuando uno pensaba que había visto la burbuja de Tesla o la de Snowflake o la burbuja de Zoom, pues esta semana conocí otra con unas cifras más impresionantes, unas cifras literalmente miedosas, y esa empresa se llama NIO. NIO es básicamente un fabricante de carros eléctricos, está en China, y pues el nombre viene de que realmente no sabía cómo llamar a esta burbuja porque pues con Tesla y con las otras pensé que ya habíamos tocado el límite de las burbujas y resulta que esta es mucho peor. O sea, las cifras de NIO que les voy a mostrar en este video, que de paso los invito a quedarse hasta el final, son aún más asustadoras que las mismas de Tesla, y el caso de Tesla ya es un caso súper extremo. Entonces por eso se llama NIO la Bodrio Mega Burbuja. Hablemos un poquito de lo que ha pasado con NIO. NIO el año pasado apenas estaba cotizando en niveles de 1, 3, 4 dólares. Miren, este era el precio de NIO normal, era una valoración, digamos, justa, por decirlo de alguna manera. Luego comienza el 2020, empieza a ganar precio, pone a niveles de 6, 8, pero luego estalla esta burbuja y la acción se dispara 1307%. Por cierto, esta presentación la hice el viernes comencé yo a abrir mis cortos en NIO, aquí pueden ver el precio cuando hice la presentación, estaba en 52 dólares. Lo estoy grabando el lunes, por lo tanto ya la acción ha caído un poco, está por los 45, 46, pero pues no iba a cambiar toda la presentación porque todas las cifras y todo lo hice con el precio del viernes. El viernes, no sé, 13, 14 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero pueden ver pues el precio. Entonces NIO ha subido 1307% en 2020 y en los últimos 6 meses ha subido 1000% solamente en 6 meses. Entonces miren ese alza parabólica, esto es una muestra de locura total, esto solamente se puede comparar con lo que veíamos en el 2000 o con los tulipanes, realmente es una cosa absurda. Y no lo digo solamente porque el precio suba 1000%, una acción puede subir 1000% si las cifras y los fundamentales o si las noticias lo acompañan o lo ameritan, pero ese no es el caso de NIO. Esto ha sido pura y física especulación del mercado en su locura. Todo ese retail que está entrando, están enloquecidos con NIO, dicen que es la próxima Tesla, no sé qué, pero es que lo malo de NIO es que cotiza incluso más cara que Tesla, o sea, es una burbuja peor que Tesla y eso es lo que les quiero precisamente mostrar en este video. Entonces, miremos NIO. NIO la encuentran aquí, ya se metió en uno de los fabricantes de carros más valiosos, más caros del mundo. El viernes NIO alcanzó a valer en bolsa 75 billones de dólares. Eso no sé si les diga mucho, pero para que se hagan una idea, General Motors vale 50 billones, Ferrari vale 50 billones, BMW 47, Ford vale 30, 40 billones aproximadamente. Entonces NIO vale en bolsa 1.5 veces General Motors, NIO vale en bolsa 2 veces Ford, NIO vale en bolsa 5 Nissan y 10 veces Renault, vale más que la misma Ferrari. Entonces uno pensará pues que NIO debe ser una empresa muy grande que vende muchos carros, que tiene muchos ingresos, pues porque ya valer más que General Motors, valer 5 veces Nissan, pues uno se imaginará que la empresa pues factura muy duro. Entonces vamos a ver los ingresos de los mayores fabricantes de carros. Por ejemplo, Ford factura, tiene unos ingresos de 150 billones de dólares. Cuando digo billones estoy hablando en inglés, en dólares, no en español. 150 billones de dólares. NIO vende 0.5 billones. Es decir, los ingresos esperados de NIO para 2020 son de 500 millones de dólares versus 150 billones de dólares de Ford. Y recordemos que NIO vale 2 veces Ford. En el caso de General Motors factura 137 billones versus 0.5 de NIO. En el caso de Nissan,
NIO vale 5 veces Nissan. Nissan factura 96 billones, NIO 0.5. Entonces, para dimensionar este bodrio, este tamaño de burbuja, básicamente NIO es más cara que General Motors, pero General Motors tiene 274 veces más ingresos que NIO. 274 y es más cara NIO en bolsa. Y en el caso de Nissan, que NIO vale 5 Nissan, Nissan tiene 192 veces más ingresos que NIO. O sea, es el tamaño de locura y no, este meme lo explica perfecto. Está bien que sean idiotas, pero ¿por qué hay que abusar? ¿Cuál es ese afán de romper récords? O sea, esto sinceramente es una burbuja, como les decía antes, Tesla es una burbuja, pero esto es peor. Entonces, de pronto uno dirá, bueno, no importa, los ingresos no importan, olvidémonos de los ingresos, eso está muy pasado de moda, eso era por allá en el 2008, ya no se usan los ingresos. De pronto NIO es una empresa muy rentable, de pronto NIO tiene un EBITDA muy grande, unas utilidades muy grandes, vamos a comparar cómo le va a NIO. NIO es el azulito, es el EBITDA de NIO. Resulta que el EBITDA de NIO es negativo. O sea, NIO pierde dinero en utilidades, da pérdidas, pero además el EBITDA de NIO es negativo. Cada trimestre NIO está perdiendo por encima de $1 billón pierde NIO al trimestre. Si lo comparamos con General Motors, que recordemos que NIO vale más que General Motors, que es la naranjadita, el EBITDA de General Motors por trimestre es de 15 billones, 18 billones. Entonces, NIO vale más, tiene EBITDA negativo, General Motors se gana 15 billones de vida y vale menos que NIO. Entonces miremos la estupidez a la que está llegando el mercado. Esto ya realmente es un caso aberrante de burbujas impresionante. Y ahora miremos NIO desde otra mirada muy importante. ¿Cuántos carros vende NIO? Yo me supongo que si NIO vale 75 billones, pues debe vender muchos carros, debe ser una empresa muy importante. NIO se espera que en el 2020 venda 40.000 carros. Tesla, que es una empresa pequeña, muy pequeña, vende 500.000 carros al año y es una burbuja. NIO vende 40.000, vende menos de la décima parte de carros y el valor de NIO a nivel comparativo es incluso más sobrevalorada que Tesla. Si lo comparamos con General Motors y recordemos que NIO vale más en bolsa que General Motors vende la bobadita de 7 millones, casi 8 millones de carros al año, 8 millones versus 40.000 carritos que vende NIO. O sea, NIO es una empresa de garaje, literalmente, es una empresa de garaje y vale más que General Motors en bolsa. Ese es el nivel de burbuja del que estamos hablando. Si lo comparamos con Tesla, es mucho más sobrevalorada NIO que Tesla y Tesla es una cosa absurdamente sobrevalorada. Entonces esto, digamos, rompió todos los récords, vale más que General Motors en bolsa, pero vende solamente el 0.5 de carros que vende General Motors. A ese nivel de estupidez es el que está llegando el mercado, es una cosa muy preocupante. Y para finalizar, porque no quiero pues seguir, creo que es muy evidente el caso que les quiero mostrar, miremos cuánto vale a mercado cada carro que vende NIO. En $52, cada carro que venderá NIO en 2020, el mercado está pagando por él 1.8 millones de dólares. Yo no sé si mencionamos, estos son los carritos que vende NIO, que no son nada del otro mundo, bien normales. Un carrito de estos valdrá 20.000, 50.000 dólares, no sé, están en ese rango. Un carrito de estos lo venden a 20.000 y 50.000, pero según el mercado y su inteligencia, cada carrito que vende NIO no vale 20, 50.000 dólares, sino que lo valoran en 1.8 millones de dólares. Ese es el nivel de estupidez del mercado. En el caso de Tesla, que Tesla es una burbuja que está muy sobrevalorada, están pagando por cada carro 600.000 dólares, que es una completa locura, un absurdo, que esto es absurdo, pero en el caso de NIO están pagando 3 veces más. Están pagando 3 veces más de lo que están pagando por Tesla y lo que pagan por cada carro de Tesla, que es 600.000 dólares, es ridículo. Entonces guarden esa cifra. El mercado está pagando por cada carro de NIO 1.8 millones de dólares. Ese es el nivel de estupidez que estamos viendo en el mercado. Creo que es una de las mayores burbujas, se me ocurren muy poquitas comparaciones, es una locura. Así la compañía duplique, triplique, así la compañía multiplique por 10 sus ventas o sus ingresos, al precio de $52 sigue siendo una burbuja. Ese es el nivel, digamos, de sobrevaloración que tiene NIO. Como les dije, estoy corto, tengo un promedio en $48.
Le voy a seguir metiendo cortos, publica resultados el 17 de noviembre, que mañana. En esos resultados, no sé, subirá a 20, bajará a 20%, 30%, no sé, el mercado está eufórico, puede pasar cualquier cosa, pero creo que es una locura, es el tulipán, es la burbuja.com, es una completa absurdo. Espero pues que el video les guste. Déjenme sus comentarios, qué opinan, cómo les parece, ven una burbuja, no la ven, qué opinan de la compañía, qué opinan de lo que está pasando. Los invito a suscribirse al canal si les gustan las inversiones, si les gusta la educación financiera, la bolsa. Regálenos un like, eso nos ayuda mucho al canal, ayúdenos a compartir. Les agradezco por su tiempo, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.